Bienvenidos. ¿Están listos para otra historia del viejo oeste? Entonces, ¡vámonos! El viento nocturno del desierto de Sonora gemía como alma en pena mientras Esperanza Delgado galopaba desesperadamente hacia la libertad. Sus 24 años no habían conocido más que obediencia y sumisión. Pero esa noche había elegido la rebeldía por encima de la seguridad. Detrás de ella, las llamas anaranjadas de la hacienda de su padre pintaban el cielo como un recordatorio ardiente de la vida que acababa de abandonar para siempre. El eco de los disparos aún resonaba en sus oídos, junto con los gritos furiosos de don Rodrigo Vázquez, el hombre cruel de 50 años al que había sido prometida en matrimonio. ¡Maldita seas, Esperanza!, rugía la voz que la había aterrorizado durante meses. «Te encontraré aunque tenga que remover cada piedra del desierto». Pero Esperanza ya cabalgaba libre hacia la frontera americana, con el corazón destrozado pero el alma intacta. En su bolsa de cuero llevaba lo único que realmente valoraba: las hierbas medicinales que había heredado de su difunta abuela, doña Carmen, y el conocimiento ancestral que corría por sus venas como sangre de guerrera. La paliza que había recibido de don Rodrigo la noche anterior aún le dolía en las costillas. Sus nudillos habían dejado moretones púrpuras en su rostro cuando se negó a mostrar la sumisión que él exigía de su futura esposa. Esa había sido la gota que derramó el vaso de su tolerancia. «Perdóname, abuelita», murmuró al viento nocturno, tocando el collar de turquesa que siempre llevaba al cuello. «Pero prefiero morir libre que vivir encadenada como ganado». Su yegua Estrella galopaba incansablemente, como si entendiera la urgencia de su situación. Esperanza había criado a esa yegua desde Potranca, y ahora era su única compañera en esta huida hacia un futuro incierto pero propio. Las estrellas la guiaban hacia el norte, hacia las tierras americanas donde había escuchado que una mujer podía forjar su propio destino. No sabía qué le esperaba ya, pero cualquier cosa sería mejor que convertirse en la esposa golpeada de un hombre que veía a las mujeres como propiedades. El desierto se extendía infinito ante ella, lleno de peligros desconocidos: serpientes venenosas, bandidos, apaches hostiles y la sed mortal que había acabado con muchos viajeros incautos. Pero Esperanza había tomado su decisión, y no había marcha atrás. Mientras galopaba hacia su destino, no podía imaginar que apenas 3 días conocería al hombre que cambiaría su vida para siempre, ni que su huida desesperada la llevaría directamente a los brazos del amor verdadero. El destino tenía planes muy diferentes para Esperanza Delgado, planes que ni sus peores pesadillas ni sus más dulces sueños habían logrado anticipar. Esperanza Delgado había nacido en la opulencia, pero crecido en la tristeza. Su madre había muerto cuando ella tenía apenas 10 años, dejándola a merced de un padre jugador y bebedor que veía a su única hija como una moneda de cambio para saldar sus deudas. A los 24 años, Esperanza poseía una belleza exótica que combinaba los rasgos refinados de la aristocracia española con la fuerza ancestral de su herencia indígena. Sus ojos verdes, como esmeraldas del desierto, contrastaban dramáticamente con su cabello negro azabache y su piel dorada por el sol de Sonora. Pero lo que realmente la distinguía era su mente brillante y su corazón compasivo. Desde niña, había mostrado un talento natural para la curación, aprendiendo de su abuela doña Carmen los secretos de las plantas medicinales que las mujeres de su familia habían guardado durante generaciones. Su educación había sido excepcional para una mujer de su época. Hablaba perfectamente español, francés e inglés, y sabía leer y escribir con elegancia, y poseía conocimientos de matemáticas y ciencias que rivalizaban con los de muchos hombres educados. Sin embargo, toda esa preparación no la había protegido del destino cruel que su padre había planeado para ella. Don Esteban Delgado, su abuelo paterno, había sido uno de los hombres más ricos de Sonora antes de morir, pero sus riquezas se habían esfumado en las mesas de juego y las cantinas donde su hijo despilfarraba la herencia familiar. Esperanza
Llevaba en su corazón el peso de saber que era la última de su linaje, la depositaria de tradiciones ancestrales de curación y sabiduría. Su abuela le había enseñado que el conocimiento era un regalo sagrado que debía compartirse con quienes lo necesitaran, sin importar su raza, religión o posición social. Ahora, huyendo hacia lo desconocido, llevaba consigo no solo su propia esperanza de libertad, sino también la responsabilidad de preservar la sabiduría de generaciones de curanderas que habían vivido antes que ella. Sheriff James Santiago Morrison era una leyenda viviente en el territorio de Arizona. A sus 35 años, había enfrentado a más bandidos, apaches hostiles y pistoleros que cualquier otro hombre de la ley en todo el territorio. Su reputación lo precedía como una sombra, justo pero implacable, valiente hasta la temeridad y letal con sus dos Colt .45. Su apariencia física intimidaba incluso a los hombres más duros. Alto y musculoso, con cabello castaño oscuro, que mostraba hebras plateadas prematuras en las sienes, Santiago llevaba las cicatrices de innumerables batallas grabadas en su cuerpo curtido por el sol del desierto. Una cicatriz delgada atravesaba su mejilla izquierda, recuerdo de un enfrentamiento con bandidos apaches años atrás. Pero sus ojos azul acero eran lo más impresionante de él. Podían ser fríos como el hielo del invierno cuando enfrentaba a criminales, o cálidos como el fuego del hogar cuando miraba a su hija Isabela. Era en esos momentos cuando la ternura oculta tras su fachada de dureza se revelaba a quienes tenían la fortuna de conocer su verdadero corazón. Santiago había llegado a Copper Creek 5 años atrás, después de la muerte de su esposa María, durante el parto de Isabela. Había aceptado el puesto de sheriff buscando un lugar tranquilo, donde criar a su hija lejos de las violencias que habían marcado su juventud como soldado de caballería. La gente del pueblo lo respetaba, pero también lo temía. Pocos conocían al hombre vulnerable que se escondía detrás del badge de sheriff, al padre amoroso que leía cuentos de hadas a su hija cada noche, o al viudo solitario que había construido murallas emocionales tan altas que parecían imposibles de escalar. Santiago había decidido que su corazón había muerto con María, que su única misión en la vida era proteger a Isabela y mantener la paz en Copper Creek. No podía imaginar que una mujer mexicana fugitiva estaba a punto de derribar todas sus defensas y enseñarle que el amor podía florecer una segunda vez. Copper Creek era un pueblo polvoriento perdido en el territorio de Arizona, en el año 1885. Sus edificios de madera desbastada y sus calles cubiertas de arena roja contaban la historia de cientos de dreamers que habían llegado buscando fortuna en las minas de cobre y se habían quedado a construir comunidad. La población era diversa pero dividida. Anglosajones que habían llegado desde el este buscando oportunidades, mexicanos que habían quedado del lado americano después de la guerra, algunos chinos que trabajaban en las minas y comerciantes judíos que habían establecido negocios prósperos. Cada grupo mantenía sus propias tradiciones y desconfianzas. Las tensiones raciales y culturales eran una realidad diaria. Los mexicanos enfrentaban discriminación constante, especialmente las mujeres que eran vistas con sospecha y desprecio por las esposas anglosajonas. Los apaches de las reservaciones cercanas comerciaban pacíficamente durante el día, pero por las noches circulaban rumores de bandas renegadas que atacaban a viajeros solitarios. El progreso llegaba lentamente. Había una oficina de telégrafo, una oficina de correos, 2 cantinas, una tienda general, una herrería, una iglesia metodista y un médico, que había estudiado medicina en Boston, pero que luchaba contra enfermedades del desierto que no había aprendido a tratar en la universidad. La ley era lo que Santiago Morrison decidía que fuera. Su palabra era respetada porque había demostrado ser justo con todos, sin importar su origen. Había enfrentado bandidos mexicanos y anglosajones con la misma determinación,
Había mediado disputas entre comerciantes chinos y rancheros estadounidenses y había mantenido la paz durante las tensiones que ocasionalmente surgían entre los diferentes grupos. Era en este ambiente complejo y desafiante donde Esperanza Delgado estaba a punto de llegar, trayendo consigo secretos que alterarían el equilibrio precario que Santiago había trabajado años en construir. 3 días después de huir de México, Esperanza llegó a Copper Creek exhausta y deshidratada. Su yegua, Estrella, cojeaba ligeramente, y ella misma apenas se mantenía en pie. Su cabello negro estaba empolvado, su vestido desgarrado por las espinas del desierto y sus labios agrietados por la sed. En el momento en que puso pie en la calle principal, sintió las miradas de todo el pueblo clavándose en ella como dagas. Los hombres la observaban con una mezcla de curiosidad y deseo, mientras las mujeres cuchicheaban entre dientes palabras que no necesitaba escuchar para entender su significado. «Otra mexicana problemática», murmuró Martha Henderson, la esposa del banquero, ajustándose el sombrero con aire de superioridad moral. «Seguramente viene huyendo de algo malo», añadió Susan Miller, la dueña de la tienda general, con una sonrisa maliciosa que no auguraba nada bueno para la recién llegada. Esperanza mantuvo la cabeza alta, a pesar de que por dentro su corazón se encogía de vergüenza y temor. Había escapado de una prisión dorada solo para encontrarse en otra, pero esta vez las rejas estaban hechas de prejuicios y desprecio racial. Fue entonces cuando lo vio. Sheriff Santiago Morrison emergió de su oficina como una sombra imponente recortada contra el sol del mediodía. Su presencia dominaba la calle principal con esa autoridad natural que poseía. Sus ojos azul acero la estudiaron desde los pies hasta la cabeza, con la precisión de un hombre acostumbrado a evaluar peligros y amenazas. «Señorita», dijo con voz ronca, tocándose el sombrero con una cortesía fría y profesional, ¿puedo preguntarle qué la trae a nuestro pueblo? Esperanza sintió que el mundo entero la observaba, esperando su respuesta. Sabía que sus siguientes palabras determinarían si tendría una oportunidad en este lugar hostil o si tendría que seguir huyendo hacia un futuro cada vez más incierto. Busco un nuevo comienzo, Sheriff, y tal vez la oportunidad de ayudar a quienes lo necesiten. Santiago la estudió durante largos segundos, que se sintieron como horas interminables. Había algo en esa mujer que lo inquietaba profundamente. No era solo su belleza exótica, con esa piel dorada y esos ojos verdes como esmeraldas del desierto. Era la fuerza que irradiaba, una determinación férrea que reconocía porque él mismo había necesitado esa misma fuerza para sobrevivir a las tragedias de su propia vida. ¿Ayudar cómo?, preguntó con escepticismo evidente. Esperanza abrió su bolsa de cuero gastado y extrajo algunas hierbas secas cuidadosamente envueltas. Soy curandera, Sheriff. Mi abuela me enseñó los secretos de las plantas medicinales que han sanado a mi gente durante generaciones. Puedo curar heridas, aliviar fiebres, tratar dolores. Un murmullo de sorpresa mezclado con desconfianza recorrió la multitud que se había reunido para presenciar el espectáculo de la llegada de la extranjera. ¡Brujería mexicana!, exclamó Martha Henderson, santiguándose dramáticamente como si la presencia de Esperanza fuera una amenaza para su alma cristiana. «¡No queremos hechiceras en nuestro pueblo decente!», gritó otro hombre desde la multitud. Pero Santiago levantó la mano pidiendo silencio, y su autoridad fue respetada inmediatamente. Su mente había corrido hacia su hija, Isabela, de apenas 8 años, que llevaba 2 semanas luchando contra una fiebre persistente que Doug Williams no había logrado curar. La niña era lo único que le quedaba después de que su esposa María muriera en el parto, y la idea de perderla también lo aterrorizaba más que cualquier pistolero o bandido apache. ¿Puede curar fiebres que no respondan a medicina convencional?, preguntó con voz apenas audible, pero cargada de la desesperación de un padre al límite de sus fuerzas. Los ojos de Esperanza se suavizaron inmediatamente al detectar el dolor oculto en esa pregunta aparentemente simple. «Depende de la causa, Sheriff,
Pero, sí, he tenido éxito curando muchas fiebres que los médicos no pudieron tratar. Esa misma tarde, Santiago llevó a Esperanza a su modesta casa al final de la calle principal. Era un hogar sencillo pero lleno de amor paternal, con fotografías de su difunta esposa María, cuidadosamente conservadas, y pequeños juguetes de Isabela esparcidos por la sala como recordatorios de la vida que habían construido juntos. Isabela yacía en su pequeña cama, pálida como un fantasma del desierto y ardiendo en fiebre. Sus rizos dorados estaban empapados en sudor frío y sus labios resecos murmuraban palabras incoherentes en el delirio de la enfermedad. La visión de la niña enferma golpeó a Esperanza como un puñetazo en el estómago. «Lleva así 2 semanas completas», confesó Santiago con la voz quebrada por la impotencia y el agotamiento. «Doc Williams dice que no hay nada más que hacer médicamente, que solo tengo que prepararme para lo peor». Esperanza se acercó a la cama y puso su mano suave sobre la frente ardiente de la pequeña. Inmediatamente, su experiencia le permitió reconocer la naturaleza de la enfermedad. No era una fiebre común, sino una infección interna que requería un tratamiento específico con hierbas que conocía muy bien. «Necesito agua hirviendo, miel pura de abeja y un lugar donde preparar mis medicinas sin interrupciones», dijo con la autoridad tranquila de alguien que sabía exactamente qué hacer. Durante las siguientes 6 horas, Esperanza trabajó con la concentración absoluta de un cirujano realizando una operación vital. Preparó infusiones de hierbabuena, manzanilla y cola de caballo, creó cataplasmas húmedas de sábila y árnica y mezcló un tónico especial con equinacia y propóleo que había aprendido de su abuela durante años de enseñanza paciente. Santiago la observaba fascinado, como hipnotizado por la gracia y precisión de sus movimientos. Había algo casi místico en la manera en que sus manos se movían entre las hierbas, como si cada planta le hablara en un idioma secreto que solo ella había aprendido a entender y traducir. «¿Dónde aprendió todo este conocimiento?», preguntó mientras ella aplicaba compresas frescas en la frente de Isabela, con la ternura de una madre. «Mi abuela doña Carmen era descendiente directa de curanderas aztecas. Me enseñó que el conocimiento de las plantas es un regalo sagrado de los dioses que debe usarse para sanar, nunca para dañar a otros seres vivientes». ¿Por qué huyó realmente de México? La pregunta salió de Santiago antes de que pudiera detenerla, impulsada por una curiosidad que lo sorprendía. Esperanza se tensó visiblemente, sus manos deteniéndose por un momento revelador antes de continuar con su trabajo. «Porque allá no era libre de elegir mi propio destino ni de decidir mi futuro». No dijo más detalles, pero Santiago vio el dolor y la determinación en sus ojos verdes. Reconocía esa mirada porque la había visto en su propio espejo después de perder a María, la expresión de alguien que había perdido todo lo que amaba pero se negaba a rendirse. Al amanecer del segundo día, la fiebre de Isabela había bajado considerablemente. La niña abrió los ojos por primera vez en semanas y murmuró «papá» con voz clara y reconocible. Santiago sintió que las piernas le flaqueaban de alivio y gratitud abrumadora. Se dejó caer junto a la cama y abrazó a su hija mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas curtidas por años de responsabilidad y soledad. «Gracias», le dijo Esperanza con voz rouca cargada de emoción. «No sé cómo podré pagarle jamás lo que ha hecho por nosotros». «No me debe nada, Sheriff», respondió ella con una sonrisa cansada pero genuinamente feliz. «El regalo de poder sanar es su propia recompensa más valiosa». Pero Santiago sabía que le debía mucho más que simple gratitud. Le debía la vida de su hija y en su código personal de honor, eso creaba un vínculo inquebrantable de lealtad y protección que duraría para siempre. La noticia del milagro médico de Esperanza se extendió por Copper Creek como fuego en pastizal seco. En cuestión de pocos días, personas de todo el pueblo y los ranchos cercanos comenzaron a llegar a la puerta de la pequeña cabaña que el pueblo le había permitido usar como hogar y consultorio improvisado. Old Pete, el minero jubilado,
vino con una tos persistente y dolorosa que había desarrollado por años de respirar polvo de cobre en las minas. Esperanza le preparó un jarabe de gordolobo y eucalipto que lo alivió completamente en menos de una semana. Rosa Martínez, la lavandera mexicana, que era una de las pocas que había mostrado amabilidad genuina a Esperanza desde su llegada, trajo a su hijo pequeño que sufría de terribles dolores de estómago que le impedían comer. Un té suave de manzanilla y hierbabuena resolvió el problema en días. Incluso Doc Williams, el médico oficial del pueblo educado en Boston, comenzó a consultarla discretamente sobre casos difíciles, impresionado por su profundo conocimiento práctico de medicina natural que complementaba perfectamente su educación formal. Sin embargo, no todos estaban contentos con el creciente respeto y admiración hacia la curandera mexicana. Rev. Ryan Thompson predicaba desde su púlpito todos los domingos que las curas de la extranjera eran obra del diablo y que el pueblo estaba cayendo peligrosamente en la tentación de la brujería pagana. Sus sermones encendían los miedos y prejuicios de algunos feligreses que ya veían con suspicacia la presencia de Esperanza. Pero el problema más serio venía de México. Don Rodrigo Vázquez, consumido por la furia y la humillación de haber sido desafiado públicamente por una mujer, había contratado a un grupo de mercenarios sin escrúpulos para encontrar a su prometida fugitiva. Sus hombres habían seguido su rastro hasta la frontera, interrogando brutalmente a cualquiera que pudiera haber visto a una mujer mexicana viajando sola hacia el norte. El líder de estos cazadores de recompensas era Marcus el Halcón Delgado, primo segundo de Esperanza, y el rastreador más temido de todo Sonora. Alto, delgado y con ojos fríos como el hielo del invierno, Marcus tenía la reputación siniestra de nunca fallar en una cacería humana. Mientras tanto, el mayor conflicto personal se desarrollaba en el corazón cada vez más confundido de Santiago Morrison. Cada día que pasaba, se encontraba más profundamente atraído hacia Esperanza. No era solo su belleza exótica o su sabiduría impresionante lo que lo fascinaba, sino su fuerza interior inquebrantable, la manera en que había enfrentado el rechazo inicial del pueblo con dignidad absoluta, y especialmente la ternura natural con que trataba a Isabela. La niña había florecido completamente bajo el cuidado amoroso de Esperanza. No solo había recuperado totalmente su salud física, sino que había encontrado en la curandera una figura materna que había estado dolorosamente ausente de su vida. Esperanza le enseñaba canciones en español, le contaba historias fascinantes de princesas aztecas y guerreros valientes, y le mostraba pacientemente cómo identificar y usar plantas medicinales. ¿Esperanza va a ser mi nueva mamá?, le preguntó Isabela una tarde mientras cenaban juntos los tres. Santiago casi se atragantó con el café, completamente tomado por sorpresa por la pregunta directa de su hija. ¿Por qué preguntas eso, pequeña?, logró articular. Porque la miras exactamente como papá miraba las fotografías de mamá María, con ojos tristes pero felices al mismo tiempo, como si quisieras abrazarla, pero tuvieras miedo. Esa noche, incapaz de dormir por las palabras de su hija, Santiago caminó hasta el jardín trasero de la cabaña de Esperanza. La encontró trabajando bajo la luz plateada de la luna llena, cultivando cuidadosamente sus hierbas medicinales en la tierra, que había comenzado a considerar como suya. ¿No puede dormir?, preguntó ella sin voltear, como si hubiera sentido su presencia en el aire nocturno del desierto. Las noches han sido muy difíciles desde que María murió, admitió él, acercándose lentamente. Muy solitarias y llenas de recuerdos dolorosos. Esperanza se incorporó lentamente y lo miró directamente a los ojos bajo la luz dorada de la luna del desierto. En esa iluminación suave, sus facciones se veían más vulnerables, más humanas, menos protegidas por las defensas que normalmente mantenía durante el día. «Entiendo perfectamente esa soledad», murmuró con voz suave. En México estaba rodeada constantemente de gente, pero me sentía más sola que nunca en toda mi vida. ¿Por qué huyó realmente Esperanza?, Santiago se atrevió a preguntar nuevamente, pero esta vez con una ternura que no había usado antes.
Esta vez Esperanza no desvió la mirada, ni cambió de tema. Mi padre me prometió en matrimonio a don Rodrigo Vázquez para pagar sus enormes deudas de juego. La noche antes de la boda forzada, don Rodrigo vino a conocer a su futura esposa. Me golpeó salvajemente porque me negué a mostrar la sumisión que él consideraba su derecho. Esa noche entendí claramente que si me casaba con él, moriría poco a poco hasta que no quedara absolutamente nada de quien realmente soy. La furia que Santiago sintió fue tan intensa y primitiva que tuvo que cerrar los puños para controlarse y no salir cabalgando inmediatamente hacia México para enfrentar al hombre que había lastimado a la mujer que se detuvo mentalmente. ¿A la mujer que amaba? ¿Era posible que hubiera caído tan profundamente enamorado sin siquiera darse cuenta? ¿Dónde está ese hombre ahora?, preguntó con voz peligrosamente tranquila. Buscándome activamente, confesó Esperanza con voz temblorosa. Ha puesto un precio considerable por mi captura. Tarde o temprano me encontrará Santiago. Sin pensarlo conscientemente, Santiago dio un paso hacia ella y tomó sus manos pequeñas entre las suyas, grandes y callosas por años de trabajo duro. Mientras yo esté vivo y respire, nadie le hará daño. Se lo prometo por la memoria de mi esposa y por la vida de mi hija. La electricidad emocional que saltó entre ellos en ese momento fue tan real y poderosa que ambos pudieron sentirla físicamente en el aire cálido del desierto nocturno. Esperanza sintió su corazón acelerarse de una manera completamente nueva que nunca había experimentado, mientras Santiago luchaba desesperadamente contra el impulso abrumador de tocar su rostro y besarla hasta que el resto del mundo desapareciera completamente. «Santiago», murmuró ella, y su nombre en sus labios sonó como una caricia, como una promesa, como una confesión. «Esperanza», respondió él, acercándose más hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. «Creí que mi corazón había muerto con María, pero usted me está enseñando que es posible amar nuevamente». Se inclinaron el uno hacia el otro como imanes irresistibles, pero el momento fue interrumpido bruscamente por el sonido distante de cascos galopando hacia el pueblo en plena noche. Ambos sabían instintivamente que las complicaciones que habían estado temiendo finalmente habían llegado a Copper Creek. Marcus, el halcón delgado, llegó a Copper Creek en la oscuridad previa al amanecer, acompañado de 6 hombres tan peligrosos y despiadados como sombras armadas. Su reputación lo precedía como un mal presagio. El mejor rastreador de todo Sonora, un hombre que nunca fallaba en una cacería humana. Se dirigió directamente al salón del pueblo, donde sabía que encontraría lenguas sueltas e información valiosa a cambio de oro. «Busco a una mujer mexicana», anunció al cantinero Pete Sullivan, mientras deslizaba una moneda de oro puro sobre la barra sucia. «Cabello negro, ojos verdes, experta en hierbas medicinales. Responde al nombre de Esperanza Delgado». Pete miró nerviosamente la moneda brillante. Era más dinero del que veía en un mes completo de trabajo duro. Desde una mesa en la esquina más oscura, Jake Morrison, el hermano menor y problemático de Santiago, observaba la escena con interés creciente y malicioso. Jake siempre había vivido resentido a la sombra de su hermano exitoso y respetado, y los celos habían envenenado su corazón durante años de comparaciones constantes. Había visto cómo Santiago miraba a la curandera mexicana con ojos de enamorado. Había notado cómo Isabela la llamaba cuando tenía pesadillas, y odiaba profundamente la idea de que una extranjera viniera a ocupar el lugar que él sentía que le correspondía en la vida de su hermano. «Yo sé exactamente dónde está la mujer que busca», dijo Jake acercándose a Marcus con paso vacilante por el alcohol. «¿Y usted es...?» «Jake Morrison, hermano del sheriff», respondió con amargura evidente. «¿Cuánto vale esa información específica?» Marcus estudió al hombre borracho con ojos calculadores y fríos. «Depende de qué tan precisa y útil sea». Puso una bolsa pesada de monedas sobre la mesa. Era suficiente dinero para que Jake pudiera irse de Copper Creek y empezar una nueva vida lejos de la sombra exitosa de Santiago. «Está en la cabaña detrás de la herrería», murmuró Jake sintiendo una punzada de culpa que asfixió inmediatamente con otro trago de whisky.
pero mi hermano la protege como un perro guardián. No será fácil tomarla sin enfrentarlo. Déjeme eso completamente a mí. Marcus sonrió con la crueldad de un depredador. ¿Cuándo está menos protegida? Los martes por la tarde va sola al arroyo a recoger plantas medicinales, cerca de las 3 en punto. Marcus asintió satisfecho y le arrojó la bolsa de monedas. Jake se alejó con sus 30 monedas de plata, sin ver la sonrisa cruel que cruzó el rostro del mercenario, que ya planeaba eliminarlo una vez que hubiera cumplido su propósito. Al día siguiente, Esperanza caminó hacia el arroyo cristalino para recoger berros y cola de caballo, completamente ajena al peligro que la acechaba entre las rocas. Era su momento favorito de la semana, sola, con la naturaleza, sintiendo la conexión ancestral con la tierra que su abuela le había enseñado a valorar. Marcus y sus hombres la rodearon como lobos cazando a una cierva indefensa. «Esperanza Delgado», dijo Marcus con voz suave que era más aterradora que cualquier grito. «Don Rodrigo la está esperando ansiosamente». La persecución que siguió fue desesperada. Esperanza corrió por el arroyo mientras las balas silbaban a su alrededor, pero sabía que no podría escapar de 6 hombres montados. Santiago había regresado de patrullar para encontrar la cabaña de Esperanza vacía y su canasta abandonada. Siguió el rastro hasta el arroyo, donde los disparos confirmaron sus peores temores. Llegó justo cuando Marcus tenía a Esperanza acorralada contra las rocas. La batalla que siguió fue épica. Santiago, luchando con la furia de un hombre defendiendo a la mujer que amaba, logró dispersar a los mercenarios. Pero Marcus escapó jurando venganza. «Esto no ha terminado, Sheriff», gritó Marcus mientras huía. «Don Rodrigo traerá un ejército si es necesario». «Dile a Don Rodrigo», respondió Esperanza con voz que llevaba el eco de generaciones de mujeres fuertes, que Esperanza Delgado eligió su propio destino y que jamás regresará voluntariamente. Esa noche, mientras Esperanza curaba la herida de bala en el brazo de Santiago, él le reveló la traición de Jake y su decisión de protegerla costara lo que costara. «Esperanza», dijo tomando sus manos, «cásate conmigo, no por conveniencia, no por protección, sino porque te amo más de lo que creí posible amar nuevamente». «Santiago», murmuró ella con lágrimas en los ojos, «yo también te amo, pero no puedo ponerte en peligro. Don Rodrigo no se rendirá». «Entonces enfrentaremos juntos lo que venga», la interrumpió él. «Tú, Isabela y yo, como familia». Al amanecer siguiente, un destacamento de soldados americanos llegó a Copper Creek siguiendo información que Santiago había enviado sobre las actividades ilegales de Marcus en territorio americano. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el capitán le entregó a Esperanza una carta oficial. Don Rodrigo Vázquez había sido arrestado por el gobierno mexicano por traición y conspiración. Sus propiedades habían sido confiscadas y él había huido a Sudamérica como fugitivo. «Parece que ya no tiene por qué huir, señorita», sonrió el capitán. «Está completamente libre». La boda de Esperanza y Santiago se celebró un mes después en la iglesia de Copper Creek, con la bendición de toda la comunidad que había llegado a amar y respetar a la curandera que había sanado sus cuerpos y unido sus corazones. Isabela, radiante en su vestido de dama de honor, había encontrado finalmente la madre que había soñado. Esperanza no intentó reemplazar la memoria de María, sino que honró su legado mientras creaban nuevos recuerdos llenos de amor. Jake Morrison, consumido por la culpa de su traición, había usado parte del dinero manchado de sangre para irse del pueblo, pero no antes de confesarle todo a Santiago y pedir perdón. Los hermanos se reconciliaron antes de su partida, entendiendo que el amor había triunfado sobre el resentimiento. Santiago se había transformado de un hombre solitario y amargado en un esposo amoroso y un padre completo. Esperanza había llenado el vacío en su corazón sin borrar los recuerdos preciosos de su primera esposa. Esperanza había encontrado mucho más que refugio en Copper Creek. Había encontrado su verdadero hogar, su propósito y su gran amor. Ya no era la mujer asustada que había huido en la noche, sino una curandera respetada, una esposa amada y una madre devota. El pueblo mismo había cambiado, volviéndose más tolerante y unido bajo el ejemplo de amor que habían dado Santiago y Esperanza. Las barreras raciales comenzaron a disolverse,
cuando las personas vieron que el amor verdadero no conocía fronteras. Doug Williams y Esperanza establecieron una práctica médica conjunta que combinaba medicina moderna con remedios tradicionales, sirviendo a toda la comunidad sin discriminación. La pequeña cabaña se convirtió en una casa llena de risas, donde el español y el inglés se mezclaban naturalmente, donde las tradiciones mexicanas se combinaban con las americanas, y donde el amor había creado algo hermoso y nuevo. 5 años después, la familia Morrison había crecido y prosperado más allá de sus sueños más ambiciosos. Santiago seguía siendo el sheriff más respetado del territorio, pero ahora tenía una familia completa que le daba propósito y alegría cada día. Esperanza había establecido el primer hospital del condado, donde entrenaba a otras mujeres en el arte de la curación tradicional. Su reputación se había extendido por todo Arizona y personas viajaban días para recibir sus tratamientos. Isabela, ahora de 13 años, hablaba perfectamente español e inglés y había heredado el don de curación de su madre adoptiva. Sus planes de estudiar medicina formal para combinar lo mejor de ambos mundos llenaban de orgullo a toda la familia. Los pequeños María, 4 años, y Esteban, 2 años, hijos de Santiago y Esperanza, corrían por la casa llenándola de risas y travesuras, representando la perfecta mezcla de dos culturas que se habían unido en amor. Copper Creek se había convertido en un modelo de armonía racial y progreso. El Hospital de Esperanza atendía a mexicanos, anglosajones, apaches y chinos por igual. Las celebraciones del pueblo incluían tradiciones de todas las culturas y los niños crecían hablando múltiples idiomas. En las tardes, cuando el trabajo del día había terminado, Santiago y Esperanza se sentaban en su portal a ver el atardecer del desierto. Sus manos entrelazadas contaban la historia de un amor que había superado prejuicios, peligros y distancias. ¿Alguna vez te arrepientes de haber huido de México?, preguntó Santiago una tarde dorada. Jamás, respondió Esperanza acurrucándose contra él, porque esa huida me trajo directamente a ti, a Isabela y a la vida que siempre soñé, pero nunca me atreví a esperar. Las lágrimas de tequila que una vez había llorado en desesperación se habían transformado en lágrimas de alegría pura. Y bajo las estrellas del desierto de Arizona, el amor había demostrado una vez más que puede florecer en los lugares más inesperados y transformar las vidas más heridas en historias de esperanza eterna. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios qué historia te gustaría escuchar la próxima semana. Nos vemos en la siguiente aventura del corazón. En el desierto del corazón, donde las lágrimas de dolor se convierten en lágrimas de alegría, el amor verdadero nunca conoce fronteras.